Estado de ánimo favorecido. Ese es el estado de ánimo ideal que debería tener cualquier ser humano. Pero ¿qué es lo que en la actualidad escuchamos? Que el estado de ánimo está bajo, que muchos se estresan, muchos mantienen deprimidos, oprimidos, con ansiedad, que no son estables en su estado de ánimo porque este depende de lo que pase a su alrededor, de lo que las circunstancias le dicten, de lo que le digan, de lo que no le digan, de lo que pase, de lo que no pase, de lo que reciba, de lo que no reciba, de lo que necesite y pueda suplir o pueda tener, o de lo que necesite y simplemente siga con esa necesidad permanentemente. O sea, tiene que ver su estado de ánimo actualmente de todo lo externo, cuando nuestro estado de ánimo debe nacer de nuestro ser interior, de cómo nosotros nos encontremos espiritualmente. Por eso Mateo 5:3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Algo que podía entender en esta cita que acabamos de estudiar es que Dios bendice, y eso muchos lo sabemos, pero hay algo más que de pronto no sabemos o que muchos no pueden saberlo, y es en qué momento somos aptos o en qué momento Dios puede decir: están listos para entregarles la bendición. ¿Cuándo es que Dios lo hace? Claramente nos indica que es cuando quien es pobre, no porque no tiene dinero, sino que es pobre en su ser interior. Por ejemplo, alguien que pueda carecer de autoestima, que puede carecer de carácter o dominio propio frente a alguna o algunas dependencias, que pueden carecer de valor frente a una dificultad, carecer de sabiduría frente a la toma de decisiones, que hay algo en su vida que requiere de Dios. Pero algo muy importante que vemos acá es que dice el Señor que como tienen una necesidad, como son pobres en su espíritu, dice que ellos, o sea nosotros, nos damos cuenta de esa necesidad y entendemos o somos conscientes que necesitamos de Él en nuestra vida o en algún asunto que ha hecho que la esperanza se pierda y por ende el espíritu evidencia pobreza. Tan es así que luego que expresa esto el Señor Jesús enseñando a sus discípulos, empieza a relacionar las características que refleja una persona que es pobre de espíritu, pero que puede llegar a ser bendecida. De acuerdo con la palabra, el Señor nos indica también que pobres siempre van a haber, pero también nos aclara que no todos serán bendecidos, conforme lo dice en Mateo 5. Recordemos que los discípulos eran a quienes el Señor enseñaba y capacitaba para cuando Él no estuviera, ellos continuaran su obra. Este precisamente era el propósito por el cual Jesús hablaba de una manera diferente a las multitudes. Hablaba en parábolas cuando estaba frente a las multitudes, pero a los suyos, a quienes siempre estaban con Él, a quienes habían sido escogidos no solo para recibir un milagro, no solo para recibir alimento, sino para ser capacitados para continuar haciendo esas cosas que Él hacía y aún mayores, a esos los llamaba aparte y les explicaba. Les daba a conocer los detalles y en esta oportunidad lo hacía mostrándoles o detallándoles las características de las personas cuando debían ser bendecidas. Y la primera o principal característica es que esa persona debe reconocer que en esa circunstancia necesita de Dios. ¿En cuál? Como lo dice a continuación a partir del versículo 4 al 10. Cuando nosotros en nuestra vida llegamos a evidenciar llanto, hambre y sed de justicia, y al final también relaciona que es cuando somos perseguidos o aún cuando pasamos por dificultades por causa de seguir al Señor. Es decir, que Dios bendice a quien le demuestra que quiere lo que Dios hace y se une a su plan. Además, evidencia en su corazón humildad. Dice que procura el bien de los demás, que tiene un corazón puro. Dice que es también al que procura la paz. Y no es que seamos perfectos. Lo que pasa es que cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, nuestra actitud a continuación debería ser: sí, necesitamos de Dios.
Entonces, como necesitamos de Dios, vamos a acudir a Dios y le vamos a preguntar, ¿y yo qué debo hacer para que tú me favorezcas? ¿Y yo qué debo hacer, Dios, para que tú me bendigas? Y entonces es cuando debemos unirnos a esa instrucción que Él nos da hoy, donde nos relaciona en qué estado debe procurar estar nuestro corazón. Y no te detengas o no te desanimes porque estés sirviendo al Señor y no estés evidenciando o experimentando esas bendiciones que vienen de Él, porque Él es pronto a cumplir su palabra. Y en Mateo 5:11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Y continúa diciendo en el versículo 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces, que lo que estemos pasando por causa de servirle al Señor no nos detenga, no nos desanime, sino que por el contrario, con esta palabra que Dios hoy nos trae, podamos nosotros permanecer en esa palabra para recibir una pronta respuesta. Entonces, de ahora en adelante, cuando evidenciemos una necesidad y oremos al Señor por respaldo, vigilemos que nuestro corazón se vaya enfocando a agradar al Señor, siendo humildes, dejando el orgullo de un lado, siendo compasivos, deseando el bien y procurando la paz. Nuevamente lo recalca el Señor. Ser bendecido es más que ser feliz, implica un estado de ánimo favorecido, como lo vemos hoy. Dios aquí no promete risas, placer o prosperidad terrenal. Ser bendecidos representa experimentar la paz, la esperanza, el gozo, independientemente de la circunstancia externa que estemos evidenciando o que estemos pasando en un proceso determinado. Lo demás que es terrenal, eso también llega, pero viene por añadidura. Cuando seguimos estas instrucciones sin medirnos en el precio que cueste seguirlas y obedecerlas. Por eso hoy de todo corazón declaro que sobre tu vida empiece a derramarse esas bendiciones que solamente vienen del Señor, que no añaden tristeza y que finalmente te llevarán también a gozar de las añadiduras. Mil bendiciones.